que hoy estás llevando. No fue Dios quien ha quitado su favor. Eres tú quien no te dejas ayudar. Una sola es la respuesta a tu aflicción. Te alejaste del Señor, ya no escuchas más su voz. Una sola es la respuesta a tu aflicción. Te alejaste del Señor, ya no escuchas más su voz. Preso sin causa, saboreando derrotas en una cruel batalla que por él fue ganada. Hipocresía, mendigar un poquito cuando ya Jesucristo proveyó en abundancia. Por la carga y la opresión, te preguntas qué sucede, qué falló. Ya no sientes la presencia del Señor y tu tibio corazón se va desanimando. Ahora mismo saca tiempo para... Así estamos dando comienzo en esta mañana del lunes feriado a esta programación dada en llamar Proyecto Misionero. Damos gracias al Señor por poder permitirnos estar en este medio de comunicación para poder estar compartiendo palabra de Dios, consejos que van a edificar tu vida, consejos que van a estar cambiando tu mentalidad, consejos que van a hacer que tu vida prospere, que tu vida salga adelante, que es la única, la palabra, la viva y eficaz palabra de Dios. Jesucristo proveyó en abundancia. Oramos a Dios en esta mañana para poder entregar esta programación. Te invitamos a vos que estás del otro lado, que estás sintonizando esta emisora y los diferentes medios de comunicación para que podamos estar empezando este día que muchos están descansando, muchos están en la camita todavía, con una oración al Creador. Dice, cuando le buscamos de mañana el Señor nos habla, el Señor nos da descanso, el Señor nos guía, el Señor nos abre puertas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, venimos ante tu presencia en este día, dándote honra, gloria y alabanza a ti en este día. Queremos estar haciendo esta programación para edificación, Señor, y que tú te manifiestes con tu Espíritu Santo y a través de tu palabra, Señor, ese consejo santo estés trayendo, Señor, regocijo, estés trayendo gozo, estés trayendo paz, estés trayendo alegría, estés cambiando el rumbo de muchas decisiones en esta mañana de aquellos que estamos, Señor, en este día, en este lugar y de aquellos que están escuchando. Padre, sabemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra espíritus, potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. Por eso nos vestimos, Señor, de la armadura de Dios y una de las cosas que hacemos es escuchar tu palabra y ponerla por obra. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, Señor, nos vestimos de tu armadura, Señor, gozándonos, Señor, en tu palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús entregamos esta programación en tus manos y bendecimos a todos aquellos que están del otro lado. Amén, amén y amén. Gloria le damos a Dios. La vía de comunicación para que te puedas estar comunicando es 11 60 39 33 75. 11 60 39 33 75. Y ese es el WhatsApp.
y la vía de comunicación del teléfono de la radio es 60 71 38 45. 60 71 38 45. Vamos a estar dando lugar hoy en esta mañana a un versículo muy conocido, que está en Filipenses 4:13. Muchos conocen este versículo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero muchos lo leemos muy por arriba y no entendemos el peso que tiene este versículo y la historia atrás de este versículo que el apóstol Pablo estaba declarando a los filipenses. Dice así la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versículo 9 en adelante, para llegar al 13. Y dice así la santa y bendita palabra de Dios: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, dice, de lo cual también estaba solícito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria le damos a Dios. Del otro lado de la pecera, con los controles técnicos, está nuestro hermano Nazareno, que vamos a estar compartiendo y desarrollando este capítulo 4 de Filipenses y el versículo central que nosotros los conocemos de memoria es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a estar dando lugar a Nazareno, que pueda estar saludando, y después ya vamos a ir al desarrollo de por qué Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los saludo con la paz del Señor, amados hermanos, y esperemos que esto que vamos a estar compartiendo con mi papá sea de gran bendición a sus vidas. Bien, para esto vamos a estar abriendo la palabra de Dios en Hechos capítulo 16, versículo 25. La Biblia explica la Biblia y vamos a ver una situación donde Pablo y Silas estaban en peligro de muerte, en donde Pablo y Silas, por haber predicado la palabra de Dios, lo iban a encarcelar. Vamos a dar lectura, si lo tenés, Nazareno, a este relato, en donde complementa y habla de todo. Leemos desde el 16 en adelante. El 20, bueno, dale. No, 16:25. 16:25, bueno. Hechos, capítulo 16, versículo 25, dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de gran manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo:
no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Bien, estamos viendo el relato de la palabra de Dios donde Pablo y Silas estaban predicando la palabra de Dios y había una mujer que usaba de la adivinación y le daba muchos bienes y beneficios a los que estaban en aquel lugar, y por esta causa dice que venía y le hablaba y le decía 1, 2 y 3 veces: estos son siervos de Dios, estos son siervos de Dios. Y entonces Pablo se cansa en un momento y le dice: espíritu de adivinación, sal fuera. Y salió fuera de la mujer, y esto hizo que todos los que estaban ahí no obtengan ganancia de esta mujer que tenía espíritu de adivinación. Entonces estos se fueron a los cónsules, estos se fueron al rey y estos se fueron a los gobernantes y le dijeron que ahí, en ese lugar, habían hombres que estaban haciendo disturbios y estaban predicando contrario a lo que ellos estaban enseñando. Entonces le iban a poner una causa y lo metieron en el calabozo de más adentro, dice la palabra de Dios. Y de esa manera cuenta la palabra de Dios que Pablo y Silas estaban en el medio del problema, en el medio de la dificultad, en el medio de el oprobio. Esto todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando se acaba la fuerza, cuando está la situación contraria, porque la palabra de Dios dice que cuando nosotros estamos predicando el Evangelio hay una guerra en los aires, y esa guerra se siente en el cuerpo, y no tan solamente se siente en el cuerpo, sino que hay situaciones adversas que pasan aquellos hombres y mujeres que hacen la voluntad de Dios y parece que el bien no triunfa. Entonces esta situación estaba siendo libre a una mujer, esto lo lleva a la cárcel, y luego de ahí una persona natural o que no tiene un llamado y una comunión con el Señor y una dependencia total de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cualquiera sea mi situación, en ese momento lo único que iba a hacer era rendirse, porque a la mañana siguiente lo iban a ejecutar. Pero dice la palabra de Dios que ellos cantaban a Dios cánticos y himnos espirituales, y de repente se oye un éxtasis, un temblor, y se abren todas los calabozos y se despierta, porque un sueño le había caído al carcelero en ese momento, pero después se despierta con la situación en donde se manifiesta el Señor con Pablo y con Silas, y se quiere matar esta persona, porque le iba a costar la vida si alguno de aquellos presos que él estaba cuidando se huía de esa cárcel. Entonces ahí nomás al instante le dice el siervo de Dios: no te hagas nada, porque todos estamos aquí, lo que estás viendo es el poder de Dios que nos hizo libre del cepo que no han puesto en las piernas, y nos abrió las puertas. Entonces al instante él se tiró a los pies porque entendía que eran hombres de Dios, y le dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué tremenda es la palabra de Dios, que cuando nosotros hacemos la perfecta voluntad de Dios, estamos dando fruto al 100%, sembrando esa semilla que produce transformación, esa semilla
que produce vida, esa semilla que en vez de producir muerte, produce vida eterna. Explicamos un poquito que... Bueno, ¿se escucha? Sí. Pablo escribía a Filipenses, preso en Roma, como decía. Estaba preso en Roma y solamente por predicar el Evangelio. Explicamos para las personas que capaz que no saben dónde estaba Pablo y por qué decía lo que decía. Pablo estaba preso en Roma, que seguramente se dice que se le había dado la pena máxima en ese momento, que eran 39 azotes, y se lo había encarcelado en máxima seguridad, por así, digámosle así, ¿no? Cuando él era una persona totalmente buena que predicaba el Evangelio y se gozaba de los filipenses porque sabía que estaban haciendo las cosas bien. Pero él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque había vivido muchísimas circunstancias malas. Había vivido momentos donde la economía no era muy buena. Recordemos que Pablo antes era Saulo, y como Saulo era una persona muy conocida y seguramente que tenía bastantes bienes, y ahora como Pablo no era lo mismo, entonces sabía, y Dios lo había preparado para poder vivir en abundancia y no tener nada prácticamente. Entonces decía esto porque también las enfermedades y la salud a veces escaseaba. Capaz que no había abundancia en lo material, pero había abundancia de salud. O a veces la abundancia de salud no era lo que parecía ser y era escasa. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También me gustaría compartirles en Hechos 21:11, donde Agabo dice, ¿no? Vamos a leer, dice, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en mano de los gentiles. Pablo pasaba muchas circunstancias de dificultad, pasaba muchos problemas, pero lo que yo podía ver es que aún así se gozaba, aún así no entraba el desánimo, no entraba el enojo por los momentos que estaba pasando, sino que Pablo se seguía gozando en Cristo y se gozaba que los filipenses hacían las cosas bien. Bien, vamos a ir a un tema musical en esta hora. Estás escuchando la 94.1 desde Buenos Aires, desde Argentina, desde el Partido de la Matanza, desde La Ferrere, para las plataformas donde están escuchando este programa que es dado en llamar Proyecto Misionero. Hoy estamos compartiendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece y el peso que tiene detrás el apóstol Pablo con esta palabra para los filipenses y que hoy nos está instruyendo a cada uno de nosotros y no verla por arriba solamente, sino que los padecimientos que Pablo pasaba le enseñaron a depender de Dios solamente. Vamos a ir a un tema musical que suena así, de esta manera. Comprensible es la obsesión por la tierra firme, pero dime si no, que cada viaje que valió la pena empezó porque alguien hizo la vela. Hizo la vela. Comprensible es la obsesión por la sensatez, pero dime si no, que cada paso que dejó huella fue dado porque alguien perdió una tuerca.
sabes bien qué es. Toda la vida es andar sobre el agua, andar sobre el agua. Toda la vida es andar sobre el agua, andar sobre el agua. Toda la vida es andar sobre el agua, andar sobre el agua. Toda la vida es andar sobre el agua, andar sobre el agua. Y sobre el agua. Y quien dice que no quisiera tener la vida resuelta de una sola vez, pero cada día su afán conlleva entre los sueños y la marea. Y allí se encuentra su gran belleza, y en la confianza está la fiesta, y de la sorpresa la fe es la llave. Tú das el paso y el mar se abre. Toda la vida es andar sobre el agua, andar sobre el agua. El secreto es no desviar la mirada, ay de Dios la mirada. Toda la vida es andar sobre el agua, andar sobre el agua. El secreto es no desviar la mirada, ay de Dios la mirada. Toda la vida es andar sobre el agua, andar sobre el agua. El secreto es no desviar la mirada, ay de Dios la mirada. Toda la vida es andar sobre el agua, andar sobre el agua. El secreto es no desviar la mirada, ay de Dios la mirada. Epa. Andar sobre el agua, el secreto es no desviar la mirada, andar sobre el agua, el secreto es no desviar la mirada. Andar sobre el agua. La palabra de Dios nos habla y nos dice que entraron los pies al agua, después las rodillas, después la cintura y después solamente a nado, que es depender de Dios, de su palabra, de su enseñanza, en toda la índole de nuestra vida. Y para eso estamos tocando hoy este tema que es justamente sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. La necesidad que estamos mirando en este tiempo, en las circunstancias que le ha acontecido a Pablo por predicar la palabra, no era solamente la necesidad del alimento, sino el poder de Dios que se manifestaba en el momento adecuado. La palabra de Dios nos dice que Dios nunca llega tarde, que siempre está en el momento adecuado y que Él no nos va a dar más carga pesada de la que podamos llevar. Por eso la palabra de Dios nos enseña y nos dice: llevad mi yugo, que fácil y ligera mi carga, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El tema es interior, en el alma, en el espíritu, en el corazón, en el asiento de las emociones. Dios moldea nuestras emociones, Dios maneja nuestros tiempos, Dios nos enseña a vivir bendecidos y Dios nos enseña a vivir en problemas y dificultades, y Dios nos enseña también a vivir en enfermedad. También Pablo decía que él tenía una enfermedad, la cual le había pedido 3 veces al Señor que se la saque de su vida. Y el Señor le dijo:
Mira lo que le dijo, no lo que le dice el médico o lo que le dicen los predicadores de turno, sino que la contestación fue totalmente lo contrario. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando nosotros estamos en aflicción, en debilidad, cuando ya no depende de nosotros la situación, ni depende de los médicos, entonces Dios empieza a obrar, Dios empieza a trabajar, Dios desata un milagro. Y la palabra de Dios dice que permanece para siempre, y Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Si hay personas que están pasando aflicción, si hay personas que están pasando persecución, si hay personas que están pasando enfermedad, si hay personas en donde Pablo incluso decía por la palabra de Dios, mi cuerpo se va desgastando, este cuerpo exterior se va desgastando, se va achacando, va directamente al polvo, parafraseando, pero mi cuerpo interior va creciendo en la gracia, va creciendo en la comunión, va creciendo en el fin eterno, que es estar con Cristo por siempre y para siempre. Hermano, amigo que estás del otro lado, estamos compartiendo que el Señor es nuestro ayudador, que el Señor nos sustenta, que el Señor nos fortalece, que el Señor nos levanta, que todo lo podemos en Cristo, que Él nos guía y nos guarda. Vamos a leer entonces cuando Pablo estuvo en peligro de muerte, yendo a un viaje en donde el Espíritu Santo lo había encomendado, y le pica una víbora. Sí, esto de lo que estábamos hablando está en Hechos 28, y vamos a estar leyendo del capítulo 28, del versículo 1 al versículo 6. Dice: una vez a salvo en la costa, nos enteramos de que estamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía. Entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Mientras Pablo juntaba una brazada de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de una mano, se decían unos a otros: sin duda este es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitiría vivir. Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente, pero después de esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. Tremenda es la palabra de Dios en este relato, porque la gente que estaba en Malta no se había olvidado de que Saulo era aquel que perseguía a la iglesia, de que Saulo era aquel que estaba consintiendo con la muerte de Esteban, de que Saulo era aquel que prendía a todos aquellos que vivían esta fe en Cristo Jesús y los llevaba para encerrarlos y a muchos para quitarle la vida. Entonces, en esa situación en donde todavía aquellos no lo conocían, cuando fue transformado, cuando fue regenerado, cuando se encontró con Cristo, dijeron: este es un asesino. Sí, justamente le están pagando lo que él estaba haciendo. Pero qué bueno que es el Señor, que así y todo, a muchos de lo que hemos escuchado la palabra de Dios, que teníamos un camino incierto, un camino tenebroso, un camino de muerte, un camino lúgubre, nos hemos encontrado con el Señor, y el Señor cambió
esa mente, cambió ese corazón, cambió ese destino, y hoy predicamos el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos de los que nos han conocido hace toda la vida prácticamente, dudan también de que Jesús ha sido el que ha transformado a Pablo, el que te ha transformado a ti, el que me ha transformado a mí. Y dicen de la misma manera, seguro que porque él vivió una vida de drogas, de alcohol, de promiscuidad, tiene la enfermedad que tiene. Seguro porque tenía que darle así y pensaban que todos se iban a morir. Y cuántas veces nosotros estuvimos en sentencia de muerte. Y cuántas veces muchos de los que están del otro lado estuvieron en cama y se habían agotado todas las esperanzas y parecía que su fin de los días en esta tierra había llegado, pero pasó de nuevo un milagro. Y también esta situación en donde se querían calentar, dice, en la isla de Malta, y una serpiente, dice, corriendo del calor, dice que le tocó la mano y le picó, y todos aquellos pensaban que se iba a hinchar, y a los 30 segundos el veneno que la serpiente tenía iba a hacer un paro cardíaco masivo, y se iba a morir Pablo. Pero sucedió totalmente lo contrario. Muchos del otro lado están haciendo así con la cabeza y están asintiendo, diciendo cuántas veces el Señor nos libró de resultados y de mal caminos, y cuánto el Señor se puso adelante nuestro para poder estar hoy en este día abriendo los ojos y dando gracias a Dios, porque al igual que Pablo, al igual que a mí, al igual que a ti, el Señor tiene largo camino todavía para ti, y tienes que seguir predicando el Evangelio de la Buena Nueva de salvación. Estamos con el versículo central: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en esta situación de muerte, de destrucción, de nuevo vino el Señor, y en vez de que esta persona se muera por la picadura de la víbora, era para que la gloria de Dios se manifieste en todos aquellos que no creían. Pero mire qué mal que estuvo el entendimiento, porque creyeron que Él era un Dios. Y el Señor hace cosas sobrenaturales aún hoy. Vamos a ir al tema musical de el trío Mar del Plata, Tarde Otoñal. Vamos a estar escuchando. Es una tarde otoñal y vuelan ya las hojas secas. El viento frío golpea la canción que mi alma encierra. En la añoranza de un sol, de una amistad y de un poema, el árbol seco es un símbolo de mi tristeza. ¿Cómo decir en un canto sin cantar que en mi cabeza no cabe otra alegría que el Señor y su presencia? No cabe otra esperanza que su amor y sus promesas que me hacen ver adelante la primavera. Son muchos años que nos conocemos y en muchos caminos yo le
fallado y Él me ha sido fiel, me sacó de peligro. Yo me he quedado tirado, Él me ha levantado, es mi amigo. Otros me han abandonado, he quedado raleado Él conmigo. Por eso haya alegrías o no, siempre lo sigo. La tarde es gris y la bruma desdibuja la silueta. No hay ni un amigo al alcance en quien volcar mi insuficiencia. Estoy llorando otra vez solo ante Dios como una queja, y los gemidos de mi alma son extraña lengua. Pero no despreciaré de mi Señor tan grande escuela. Si solo Él quiere limar a fondo y bien mis asperezas. Si Él solo quiere dejarme una canción. El trío Mar del Plata, y te estaba hablando de la enseñanza del Señor. Haya aflicciones o no, siempre lo sigo. Estamos con el versículo central, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estuvimos viendo las situaciones en donde Dios se ha manifestado a Pablo y le ha dado victoria y ha cambiado su lamento en baile, pero también podemos ver 2 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 7, en donde se le ha dado cosa que no se le dice la palabra de Dios, que se le ha revelado cosas que no se le revela a los hombres. A ver, vamos a leer. A leer en 2 Corintios 12, capítulo 12, versículos 1. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. Bien, podemos ver la situación de Pablo en la revelación, en el entendimiento, en el poder estar en la Jerusalén celestial, y podemos ver que también a nosotros como iglesia del Señor, a nosotros como hijos de Dios, a nosotros como transformados, regenerados, como primogénitos, como justos, también se nos da a entender misterios que hay dentro de la palabra de Dios, y en esos misterios que hay dentro de la palabra de Dios también en la carne se nos da un aguijón, un emisario de Satanás que nos abofetee, que nos haga estar débiles en el cuerpo para que no nos enaltezcamos
practiquemos. Tremendo, porque cuando viene la unción de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios, los milagros y las maravillas del Señor, muchas veces nosotros vamos en esa unción y en ese mover del Espíritu y nos olvidamos que no somos nosotros, sino que es el Señor en nosotros. Por eso la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo. Estando en Cristo, entonces ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y si Cristo vive en nosotros, entonces sabemos vivir humildemente. Sabemos vivir y padecer escasez. Por todo y para todo estamos enseñados. Entonces, en este tiempo, no se desespere por la situación que está aconteciendo en la redondez de la tierra. No se desespere por la situación que le está tocando vivir en este momento. Aún la muerte tiene solución en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor resucitó y la promesa del Señor también es que nosotros resucitaremos con el Señor cuando vengan las nubes. Tremenda es la palabra de Dios. Por eso la esperanza viva de la iglesia del Señor, que tenemos vida eterna. Y las aflicciones de este tiempo no son comparables con la gloria que tendremos con Cristo Jesús. Y la palabra de Dios nos habla y nos enseña que Él nos bendijo con toda bendición en sus riquezas, en gloria. Por eso que hay cosas sobrenaturales que la iglesia del Señor está viviendo, pero que es Él en nosotros. No es que somos nosotros en Él. Él en nosotros nos va guiando, nos va afirmando, nos va haciendo madurar, nos va haciendo tener ese pensamiento de unidad, de un solo bautismo, de un solo Señor, de la vida eterna. Y dejamos las divisiones, dejamos la condición natural, dejamos la palabra de Dios nos habla en Gálatas y nos dice las manifestaciones naturales de la carne para poder estar alcanzando las bendiciones espirituales, que es amor, gozo, benignidad, templanza, mansedumbre, fe, y sobre tales cosas dice la palabra de Dios que no hay ley. Vamos a estar buscando un tema musical para poder estar poniendo en esta hora. Fue algo así como estar en cadena perpetua. Bien. Estamos viendo Filipenses 4:13, hablando Pablo a los filipenses. También en esta carta habla de que iba a mandar a Timoteo a poder estar con los filipenses y también a uno de sus hermanos carnales. Y dice la palabra de Dios que este hermano se había enfermado de muerte y el Señor le extendió la vida, y no tan solamente le extendió la vida, sino que estuvo deteniendo la tristeza que iba a efectuar esta situación en Pablo. De nuevo, otra vez, una circunstancia no tan solamente en Pablo, sino
en el ámbito donde él se movía. Dios no tiene cuidado solamente de nosotros, varón, mujer, que predicamos el Evangelio, varón, mujer, que estamos en la iglesia dependiendo del Señor, sino aún de aquellos que están alrededor nuestro y son bendecidos porque Dios los bendice, porque todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Y a veces nos hace interceder, nos hace orar, nos hace pedir, y esa intercesión y ese clamor hace que la mano de Dios se mueva. ¿Cuántos dicen amén? Gloria le damos a Dios. Vamos con esa alabanza en esta mañana para disfrutar el encuentro con el Señor, y aquellos que están del otro lado y están escuchando, estén disfrutando también de esta presencia divina. Seca, rayo de luz de repente en mi obscuridad. Fue algo así como estar en cadena perpetua y una mañana escuchar te doy libertad. Siendo un vil pecador, hoy como en tu mesa, solo tu gracia le basta a mi corazón. Fue algo así como estar en el abismo más hondo y unos segundos después sobre las nubes volar. Fue algo así como ser un peregrino cansado que toca la puerta y le dicen que tengo un lugar. Y siendo un vil pecador, hoy como en tu mesa, Bien, estamos escuchando a Verónica Leal. Fue algo así como estar en cadena perpetua. Bien, estamos viendo Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vamos a ver cómo el Señor fortalecía a Pablo en diferentes situaciones. También vamos a ver lo que estábamos hablando recién, que no solamente a Pablo, sino a los que estaban en el entorno de Pablo, para que Pablo pueda fortalecerse también, recibían sanidad, recibían liberación, recibían libertad de la muerte. Vamos a ver. Vamos a leer en Filipenses capítulo 2, versículo 19. Dice así: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego de que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habíais oído
que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no estuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envió con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Viene Epafrodito, hermano carnal de Pablo, aunque muchos dicen que no, compañero de milicia, y vemos que él era el que le predicaba a los filipenses y había enfermado de muerte. Y el Señor dice que para librarlo de la tristeza le había sanado a Epafrodito, colaborador de Pablo. Muchos de los que estamos predicando el Evangelio vemos a nuestros mentores, a los hombres de Dios que están pasando aflicción, enfermedad, y vemos cómo el Señor los guarda, los bendice después de que pasan esa situación que parece el final, pero el Señor extiende la vida, el Señor ministra y bendice, pero no tan solamente aquellos que predican el Evangelio y aquellos que son los que van delante nuestro, sino también a nosotros nos toca también la opresión, la dificultad, el problema, la enfermedad, el peligro de muerte. Hermano, hermana que está del otro lado, el Señor está hablando con tu vida. Y el Señor te está diciendo que así como a Epafrodito, que estaba trabajando, colaborando, predicando, estaba queriendo ir a determinado lugar y no pudo ir porque enfermó de muerte. Sabemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra espíritu, potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. Y por tanto, cuando hay bendición, primero también se opone. Y hay una oposición tremenda, a veces en los aires y a veces en nuestro cuerpo, que enferma también nuestro cuerpo. Pero el Señor pelea esas batallas. Gloria a Dios, hay muchos que están pasando esas situaciones en esta hora. Pero el Señor está peleando en intercesión, en clamor. La iglesia del Señor en esta hora, en unidad. Por eso Pablo le decía en un solo sentir, que no se dividan, que no se peleen, sino que tengan un mismo sentir. Y le decía también que sean imitadores de él, lo que habían aprendido de él. Esto encarga a hombres fieles para que sean idóneos también para enseñar a otros la doctrina de la palabra de Dios, que es espiritual, que es inamovible, que no se cambia, que no se vende. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Y el Señor lo libró a Epafrodito, y no solamente lo bendijo a Epafrodito, sino que bendijo a Pablo. Y el Señor va a bendecir tu vida, varón, mujer que estás del otro lado. Estamos tocando el versículo central: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y estamos viendo las diferentes situaciones donde el Señor fortalecía a Pablo en diferentes ocasiones, en latigazos, en cárceles, en muerte, en enfermedad, en circunstancias adversas, en accidente, en que se destruyó la nave, pero ninguno se murió. Y así también hombres y mujeres que hoy están predicando el Evangelio, están viviendo esta situación y pueden decir de la misma manera que decía Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria le damos a Dios. ¿Qué hora es? Y 58. Vamos a orar por esta palabra y que entendamos que el peso de gloria es mayor a medida que nosotros vamos creciendo en la gracia, vamos madurando
y vamos entendiendo un montón de cosas que no entendíamos. Y vamos muriendo a nuestros razonamientos naturales para ser esclavos de Jesucristo. Y crucificamos la carne con sus delitos y pecados, y lo que ahora vivimos en la carne lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Gloria le damos a Dios Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Estamos predicando este versículo muy conocido de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y hay hermanos, hermanas, siervos, consiervos, amigos que están del otro lado, que también están padeciendo, que también están pagando el precio por el cual tú estás dando mayor gracia a cada uno de ellos. Padre, nos unimos en un solo sentir, nos unimos, Señor, con una sola misión, nos unimos a predicar este evangelio glorioso de salvación, de buenas nuevas, Señor, sin sacar ni poner ni agregar, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando, Señor, en las necesidades, ministrando, Señor, en las enfermedades, ministrando, Señor, en la escasez, ministrando, Señor, en las circunstancias, ministrando, Señor, en la familia, ministrando, Señor, en los hermanos, en las hermanas, en las dorcas, en las diaconisas, en los diáconos, en los obreros, en los evangelistas, en los pastores, en los maestros, en la iglesia del Señor, ministrando que no estamos solos, sino que tú vas delante nuestro. Y es por eso que todos aquellos que quieran vivir piadosamente, tenemos que entender que los mismos padecimientos que Cristo padecía, no solamente nosotros lo estamos padeciendo, sino en la redondez de la tierra, todos aquellos que hacen la voluntad de Dios están también padeciendo la carga, pero tú la llevas. Tu Espíritu Santo nos sostiene, tu Espíritu Santo nos guía, tu Espíritu Santo nos revela, tu Espíritu Santo nos afirma, tu Espíritu Santo nos da sueños espirituales y nos confirma diferentes situaciones. Padre, te damos gracias. Amén, amén y amén. Gloria le damos a Dios. Espero que haya sido de mucha bendición este versículo en donde dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros desde ahora y para siempre. Nos volveremos a reencontrar, si así Dios lo permite, el día lunes a las 8 de la mañana con el programa Proyecto Misionero. Es que no sucede nada en esa vida espiritual que hoy estás llevando. No fue Dios quien ha quitado su favor. Eres tú quien no te dejas ayudar. Una sola es la respuesta a tu aflicción. Que alejaste del Señor, ya no escuchas más su voz. Una sola es la respuesta a tu aflicción, que alejaste del Señor, ya no escuchas más su voz. Preso sin causa, saboreando derrotas en una cruel batalla que por él fue ganada. Hipocresía, mendigar un poquito cuando ya Jesucristo proveyó en abundancia. Abrumado por la carga y la opresión,
te preguntas qué sucede, qué falló. Ya no sientes la presencia del Señor y tu tibio corazón se va desanimando. Ahora mismo saca tiempo para orar. Si le buscas, tus pecados borrará. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea